Es una alegría estar con ustedes. Nosotros, la semana pasada estaban en varias iglesias a través de toda la ciudad. Nosotros fuimos un poco más lejos. Estuvimos en la Argentina, ahí con la iglesia ya celebrando 30 años de nuestra iglesia en la Argentina. Fue muy especial. Estuvimos ahí con Martín y Carmen Bentley. Ellos fueron los líderes del equipo hace 30 años y aunque tanto ellos como nosotros hemos viajado, hemos estado en la Argentina, nunca hemos vuelto a estar juntos. Entonces fue muy especial para nosotros pasar ese tiempo con Martín y Carmen, a poder estar con ellos. También estuvieron René y Flavio Uribe, que dirigieron la iglesia por un tiempo allá en Buenos Aires también. Pues súper. ¿Qué pasó? Parece que van a poner música de fondo para que se duermen todos. Pero, claro, nosotros hace 13 años pasamos 8 meses en Buenos Aires ayudando a la iglesia y era para nosotros muy especial ver lo que ha pasado. Porque cuando salimos hace 13 años eran como 100 personas. Y ahora son 150, tuvieron servicio el domingo en un hotel y había, no sé, estaba lleno el salón, 300 personas, no sé, fue muy especial el tiempo. Y lo que más me anima es que mucho del crecimiento es de los jóvenes y universitarios, que han crecido mucho. Tanto ya como aquí está pasando lo mismo, es muy especial. Ellos contrataron una pareja de México que vinieron y se adaptaron bastante bien a la Argentina hasta ahora y ellos son muy especiales, ellos están dirigiendo el ministerio universitario. Parte de lo que hicieron el sábado a la noche, tuvieron una cena con todos los discípulos y pidieron a Diana y yo y Martín y Carmen a subir al escenario y contar historias de cosas que pasaron en aquel tiempo, ¿no? Y era increíble recordar, ¿no? O sea, en Buenos Aires, en el pleno centro de la ciudad, hay 2 calles que son peatonales, o sea, Florida y Lavalle. Y ahí, o sea, llegamos ahí y fuimos con el equipo misionero y fuimos a esa esquina. Claro, al mediodía, mucha gente caminando por ahí, mucha gente comprando en las tiendas por ahí. Entonces nos ponimos ahí justo en la esquina, todo nuestro grupo, y cantamos como coro, canciones de la iglesia, ¿no? Y la gente paraba, ¿no? ¿Qué es eso, no? Unos gringos cantando en español. Entonces la gente paraba y uno de nosotros siempre saldría a frente para compartir una escritura, llamar la atención, a buscar a Dios y invitarles a una conferencia cristiana, una reunión que tuvimos ahí cercano en un hotel los viernes de la noche para invitar a la gente. Eso fue el método que usamos para empezar la iglesia allá en Buenos Aires. Era muy especial acordarnos de eso, esos tiempos, ¿no? De subir a los colectivos, ¿no? Y invitar todo el bus, ¿no? Eso, o sea, tiempos muy emocionantes. Y también nos acordamos de cosas chistosas. Diana contó una historia. Nosotros estuvimos trabajando con unos abogados. Muchas gracias, hermano. Estuvimos trabajando con unos abogados para tratar de legalizar la iglesia allá en Buenos Aires en ese tiempo. Y eran abogados importantes, una firma importante, no como Don Carlos, no, en nuestra iglesia, pero ellos no eran discípulos, ellos no nos conocían. Pero entonces los invitamos a venir a nuestro departamento a comer. Entonces ellos nos estaban preguntando. Y ellos preguntaron, ¿y ustedes son católicos o protestantes? Y Diana, tratando
de decir, bueno, nosotros ni el uno ni el otro somos más restauradores, ¿no? O sea, nuestro enfoque es restaurar la iglesia del primer siglo, pero en vez de restauradores, le salió la palabra, somos más como restaurantes. Entonces, ¿qué va a ser? Había tantas cosas, ¿no? De estos tiempos. Bueno, antes de entrar en la clase hoy, estamos en Hechos capítulo 6. Antes de entrar en Hechos 6, vamos a orar. Padre Santo, Dios poderoso, estamos aquí para aprender de ti. Estamos aquí para abrir tu palabra y ver qué es lo que tú quieres enseñarnos hoy. ¿Qué es lo que debemos tener hoy en nuestras mentes? O sea, porque, Padre, estamos confiados que en tu palabra hay las respuestas de la vida. Y, Padre, estamos dejándote guiarnos y queremos abrir nuestros corazones para aprender de lo que tú tienes para nosotros hoy. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Versículo 1 de capítulo 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, eso es una buena cosa, ¿no? Nadie quiere decir nada. Es una buena cosa aumentar el número de discípulos. ¿Sí o no? Si dicen no, pueden irse. No vamos a tener la clase hoy. O sea, en aquellos días, o sea, estaban aumentando el número de discípulos. Aquí Lucas utiliza por la primera vez la palabra discípulos para referirse a los hermanos de la iglesia, a la comunidad cristiana. Lo va a usar muchas más veces, pero esta es la primera vez que utiliza esa palabra en el libro de Hechos. Entonces, pero ¿qué pasa? En aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, o sea, literalmente los helenistas contra los hebreos. O sea, no solamente era cuestión de idioma, o sea, los helenistas, claro, ellos hablaban más griego que hebreo, pero también su estilo de vida era diferente. Ellos habían adoptado costumbres de los griegos, formas de vida. O sea, había bastante diferencia, ¿no? en las culturas de la gente helenista y la gente que de ahí de habla hebreo. Entonces, el problema es que sus viudas, las viudas de los de habla griega, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa, no? Tuvieron problemas en la iglesia. ¿Puedes imaginar semejante cosa? Que hay problemas en la iglesia. Pero bueno, no hemos cambiado mucho, ¿no? También siempre enfrentamos cosas. Pero lo que vemos aquí, ¿no? Es el crecimiento en sí muchas veces trae problemas. Y en parte porque cuando estamos creciendo, Satanás está más motivado a atacarnos. Cuando estamos flojos y cómodos y no estamos haciendo nada, Satanás nos va a dejar tranquilo, ¿no? Si no estamos atacando su reinado, no le importa mucho. Pero cuando estamos creciendo, cuando estamos avanzando, cuando estamos predicando la palabra, vamos a ver ataques en la comunidad de Satanás. Este es un ataque de adentro de la comunidad. O sea, algunos están quejándose acerca del tratamiento que están recibiendo. O sea, viudas necesitadas que no están recibiendo ayuda que otras viudas en la iglesia están recibiendo. Favoritismo. ¿Pero por qué? Bueno, problemas quizás en esencia culturales.
de idioma. Quizás hicieron un anuncio en la iglesia en hebreo. Todas las viudas que necesiten ayuda, por favor, vengan al frente después del servicio. Y las viudas que no hablaban hebreo, no entendieron el anuncio, entonces no se acercaron. O sea, no sabemos qué es lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó. Pero el hecho es, ellos no estaban recibiendo la ayuda que necesitaban. Entonces empezaron a quejarse. Entonces, versículo 2. Así que los 12, ¿y quiénes son los 12? Los apóstoles, ¿no? Los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos. Otra vez la palabra de discípulos. Se reunieron toda la iglesia y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidamos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí tenemos algo importante, ¿no? Dos cosas. Uno, ellos llamaron a la comunidad no para pedir su opinión. Ellos llamaron a la comunidad para presentar una solución. Y la solución era: nosotros, los apóstoles, tenemos que mantenernos enfocados en predicar la palabra y en orar. Eso es el trabajo de Jesús. Es el trabajo que Él nos ha encargado a nosotros. Claro, todos los discípulos en el sentido tienen el mismo trabajo, pero todos tenemos diferentes capacidades y podemos ser útiles en diferentes formas. Entonces, lo que ellos proponen en versículo 3: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres y dan 3 características que esos hombres deben tener. Tienen que tener buena reputación. 2, tienen que ser llenos del Espíritu. Y número 3, tienen que ser llenos de sabiduría. Wow, ¿no? A ver, todos los hombres que están llenos del Espíritu, llenos de sabiduría y de buena reputación, por favor, levanten. No. No sé, ¿sabes qué? Yo sé lo que pasaría. Muy pocos levantarían la mano. Y a esos hermanos tendríamos que hablar con ellos acerca de su orgullo. Pero, o sea, son características, o sea, de hombres espirituales. O sea, tienen que ser de buena reputación. O sea, no perfectos. No sin pecado. Este hermano, me acuerdo una vez, él se enojó y gritó a su esposa después de la iglesia: él no puede estar. No, o sea, no estamos hablando de perfección. Dice buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y claro, realmente estas son características que son buenas para cualquier posición en la iglesia. Maestro de niños, servidores, cantantes, o sea, todo servicio que vamos a rendir en la iglesia, debemos enfocarnos en tener esas características, de tener una buena reputación, de estar llenos del Espíritu Santo, de estar llenos de sabiduría, o sea, ser prudentes en nuestra forma de vivir. Y ellos terminan versículo 4: así nosotros, los apóstoles, nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, mi tocayo, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, agrega este detalle acerca de él, ¿no? O sea, no solamente él
reúne las características que habían hablado, pero menciona a él específicamente que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Quiero hablar con los hombres. Las mujeres pueden escuchar, pero quiero hablar con los hombres. Tú eres un hombre lleno de fe. Eres un hombre lleno de confianza en Dios, que no importa lo que pasa, no importa los problemas que surgen en tu vida o en la iglesia, tú tienes confianza que Dios puede con todo, que Dios puede superar cualquier cosa. Y no importa cualquier tragedia nos pase, Dios va a acompañarnos, estar con nosotros, para ayudarnos. ¿Eres un hombre así? Un hombre lleno de fe, confiado en la voluntad de Dios, no en buscar tu propia manera de hacer las cosas. Tenemos que ser más como mi tocayo. Después, y a Felipe, también tenemos un tocayo de él, ¿no? A Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. O sea, él ni era un judío de nacimiento. Él había sido convertido, que claro, quiero decir que no solamente había sido bautizado en agua, pero también circuncidado para poder ser parte de la comunidad de los judíos. O sea, él era judío, o sea, que había sido convertido y después llegó a ser un discípulo. Entonces, ¿qué hay de interesante acerca de esos nombres? Todos son nombres griegos. O sea, ¿quién no estaba recibiendo la ayuda? Las viudas de la comunidad griega. Entonces, ¿quiénes son los hombres que ellos ponen encargado de la distribución de la comida? Todos son hombres de esa comunidad. Interesante, ¿no? ¿Cómo lo son? Pero fíjate, ¿quién escogió estos hombres? O sea, toda la comunidad. Los apóstoles dijeron, ustedes escogen hombres que tienen buena reputación, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría. Ustedes escogen para encargarse de ese ministerio. No sé, pero para mí eso demuestra un corazón increíble de parte de los hebreos. De que todos los nombres que pusieron eran gente de habla griega. Interesante, ¿no? Claro, o sea, espero que me entiendan. O sea, si yo estuve encargado de eso, mi tendencia, sabiendo que hay un problema entre las dos comunidades, yo tendría la tendencia de decir, bueno, la mitad tiene que ser de una comunidad y la otra mitad de la otra comunidad, para que aseguremos que todo va a estar bien. ¿Me explico? ¿Me entiendes? O sea, humanamente yo pienso que así pensamos. O sea, hay un problema de división, hay un problema de partidismo, de favoritismo. Entonces, para asegurar que todo se va bien, tenemos que escoger de los dos grupos. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos eligieron 7 hombres del mismo grupo. Del grupo que estaba siendo desatendidos. Del grupo que estaba quejándose. Interesante, ¿no? Versículo 6. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente. O sea, literalmente dice, se multiplicaba en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes
obedecieron a fe. ¡Wow! ¡Qué impacto! ¿Y por qué? Bueno, porque ellos enfrentaron un problema, ellos lo trataron bien y vemos los resultados. Cuando la palabra se predica, los números se aumentan. El problema de crecimiento en la iglesia es que no estamos predicando la palabra con suficientemente fuerza, fuego, interés, corazón. O sea, siempre es el problema. Cuando la palabra se predique, gente va a responder. Eso es el trabajo nuestro, de enfocarnos en predicar la palabra. Versículo 8. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. O sea, literalmente, o sea, en el texto original dice lleno de gracia y poder. O sea, eso de Dios, no sé por qué, pero en las versiones en español modernas se agregue de Dios. Supongo que para ayudarnos a entender, la Reina Valera no lo tiene, o sea, no está, o sea, es solamente para ayudarnos a entender eso de Dios al final. Pero él estaba lleno de gracia y de poder, ¿no? Además de las otras cosas que ya hemos visto, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, pero también lleno de gracia y del poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Es importante porque si tú vas leyendo, estudiando el libro de Hechos hasta ahora, solamente los apóstoles están mencionados como los que hacían los milagros, que hacían las sanaciones. Hasta ahora solamente los apóstoles. Ahora vemos a Esteban, después que los apóstoles les impusieron las manos, ahora él también está haciendo milagros. La primera mención de alguien que no es apóstol haciendo milagros en el libro de Hechos. Seguimos, versículo 9. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamado de los libertos. O sea, esos eran ex esclavos o descendientes de ex esclavos, por eso este nombre. Ellos habían sido liberados de la esclavitud. Entonces, él está en esta sinagoga hablando, ¿no?, donde había judíos de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Estos son las colonias de judíos más importantes y cercanos en el Mediterráneo. O sea, gente que tenía trato mucho, o sea, viajes, venían para los festivales y todo. Entonces, eso es el grupo mencionado aquí. Versículo 10. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Versículo 15. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Entonces, el texto termina, el capítulo termina. Es un juicio semejante a lo que pasó Cristo mismo. Aunque por lo menos esta no es ilegal, es de día y no de noche, como lo hicieron con Cristo.
Pero está pasando la misma cosa, está llevando testigos falsos, que está diciendo que él está diciendo cosas que no había dicho. Entonces, es como que Esteban aquí está en la posición de Cristo, ¿no? Siendo atacado, siendo criticado, juzgado falsamente. Pero, ¿qué es el punto del versículo 15? Su rostro se parecía al de un ángel. O sea, para mí es que Esteban estaba tan enfocado en Dios, tan lleno del Espíritu, que era obvio, hasta a sus enemigos, se podía ver en la cara. O sea, ¿qué ejemplo para nosotros? Ahí siendo juzgado, claro, la pena de blasfemar en el Antiguo Testamento era ser apedreado. Eso bien claro dice el Antiguo Testamento, ¿no? Que si tú blasfemas, aún el Antiguo Testamento dice, si tu hijo blasfema contra Dios, tú como el padre tienes que ser el primero en tirar la piedra, a matarlo. O sea, ellos lo tomaron muy, muy en serio. Entonces, eso es la situación de Esteban. Está siendo juzgado, está siendo culpado de blasfemar algo que él no había hecho, pero hay testigos que dicen que sí. Entonces, ponete en su lugar. Estás enfrente del corte. Estás siendo juzgado por un crimen que tiene la pena de muerte. Y tú ves que los testigos están hablando en tu contra y que todos están en tu contra. ¿Cómo vas a sentir? Esteban estaba tranquilo, estaba en paz, estaba lleno del Espíritu y su cara mostraba esa confianza que él tenía en Dios. Qué increíble, ¿no? Bueno, de este texto hay 3 puntos que quiero hacer rapidito. El primero es que hay problemas. Ellos tuvieron problemas internos dentro de la comunidad. Después tuvieron este ataque de afuera, externa, persecución. O sea, Satanás no nos va a dejar tranquilos. Si estamos avanzando, si estamos predicando el reino de Dios, si estamos creciendo, Él nos va a atacar de adentro y de atacar de afuera. Eso va a pasar, es lo que pasa aquí en la Biblia. Siempre va a haber problemas. Y el autor de los problemas es Satanás. Muchas veces cuando hay problemas en la iglesia, nosotros pensamos, es culpa de fulano, o es culpa de Mengana, o es culpa de fulanita. O sea, queremos culpar a alguien. Pero no vamos atrás y vemos que el problema viene porque Satanás está enojado, está atacando. Tal vez no quiere decir que Él no utiliza a nuestras debilidades. Claro que sí. Él utilizó debilidades. Él vio, hay un grupo de habla griega, hay otro grupo de habla. Yo puedo hacer algo con eso. Yo puedo crear división en la iglesia utilizando eso. O sea, Satanás es sabio. Claro, él no tiene la capacidad de Dios de conocer todo, de saber todo, pero es sabio. Entonces, él siempre va a buscar nuestros puntos débiles en la comunidad o en tu persona. Y va a aprovecharse de eso, de causar problemas en la iglesia. Siempre va a hacer, siempre va a pasar.
una de las cosas que para mí es interesante acerca de este texto, ¿no? Es ellos no trataron el pecado. O sea, había chisme, había quejas, había partidismos, divisiones, había pecado. Pero los apóstoles, o sea, en el texto por lo menos, no trataron eso. Solamente solucionaron el problema. No creo que ellos fueron débiles con el pecado, pero es interesante, ¿no? Que el trabajo que ellos hicieron era de solucionar el problema. Y después todos estaban contentos. La segunda cosa es el tema de prioridades. O sea, los apóstoles dijeron, tenemos que mantenernos enfocados. Nuestro propósito como discípulos es predicar la palabra, es dedicarnos a nuestra relación con Dios, a la vida de oración. Entonces, no vamos a desviarnos. Vamos a designar personas para cuidar de eso y vamos a seguir. Y nosotros todos tenemos que tener esa capacidad también de no dejar los problemas desenfocarnos. En primer lugar, de Dios, la oración, nuestra relación con Dios. Y segundo, la misión, el predicar la palabra, hablar con las personas. Tenemos que mantenernos enfocados, como ellos lo hicieron, enfocados en la relación con Dios, enfocados en la misión y no enfocados en los problemas. Claro, hay que solucionar los problemas, pero no debemos desenfocarnos. Eso es lo que aprendemos de los apóstoles aquí. Tenemos que mantener nuestro enfoque. Uno de los ataques de Satanás más efectivos hoy en día es: estamos desenfocados. Tenemos tantas preocupaciones. Tenemos problemas de dinero, tenemos problemas de amistades, tenemos problemas en el trabajo. O sea, Él nos pega de todos lados. Entonces es tan fácil desenfocarnos de lo que es más importante: mi relación con Dios y comunicar con otros el mensaje de la vida. La tercera cosa que vemos aquí es el poder de una vida llena. Llena aquí, o sea, menciona llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, llena de fe, llena de gracia, llena de poder. Wow, no. Pero el poder de esta vida, como Dios utilizó a Esteban, de llevar el mensaje poderosamente, de ayudar a la iglesia a crecer. O sea, eso, el poder de una vida así, está lleno del Espíritu Santo. Es una pregunta difícil, ¿no? Todos ustedes que fueron bautizados recibieron el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que estás lleno del Espíritu Santo. Porque en Efesios capítulo 5, versículo 19 dice que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. O sea, tenemos que hacer algo para estar lleno del Espíritu Santo. Requiere una conexión con Dios, cantando a Él, alabando a Él, orando a Él, estudiando su palabra. Así nos llenamos del Espíritu. Y es un trabajo de todos los días, de llenarnos del Espíritu. Siempre tenemos el Espíritu con nosotros.
nuestra presencia. Claro, si no has sido bautizado, no tienes todavía el Espíritu Santo en tu vida. No quiere decir que Dios no te ama, no quiere decir que Dios no ha trabajado en tu vida. Pero para tener el Espíritu Santo, tienes que ser bautizado, tienes que arrepentirte de tus pecados y ser bautizado en el nombre de Jesús. Eso tienes que hacer. Pero cada día como discípulos tenemos que llenarnos de Él, orar, pedir, buscar. Una de mis oraciones de todos los días es: por favor, Dios, lléname de tu Espíritu y produce en mí los frutos de tu Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Así la lista. Eso tenemos que hacer. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que Dios nos pueda utilizar. No depende de tu edad. Los hombres más viejos no están más llenos del Espíritu Santo de los jóvenes. Esteban era evidentemente un hombre joven en la iglesia. No era uno de los mayores, los hombres que respetamos tanto, ¿no? Por sus años en la fe, por su sabiduría. Pero él era un joven, pero lleno del Espíritu. Eso tenemos que querer todos, el poder de una vida llena. Hay un versículo, ¿no? Cuando estaba estudiando para esta clase, que siempre como me rebobinaban en la mente. Es en Hebreos 7, versículo 16. Y está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo para los estudiosos de la Biblia en el contexto de Melquisedec. Pero para los demás está bien. Hebreos 7 dice, habla ahí del poder de una vida indestructible. Mataron a Cristo. Van a matar a Esteban. Pero el poder de su vida sigue tocándonos hasta hoy. La vida que él llevaba sigue motivándonos hasta hoy. Entonces, en conclusión, ¿en qué estás enfocado? ¿Estás enfocado en tus problemas? ¿Estás enfocado en tu novia? ¿Estás enfocado en tu trabajo? ¿Estás enfocado en la falta de dinero? ¿Estás enfocado en los estudios? ¿Estás enfocado en graduarse de la secundaria? ¿Estás enfocado en qué? ¿O estás enfocado en Dios? ¿Estás enfocado en los problemas de la iglesia? ¿O estás enfocado en Dios? No quiere decir que todas estas cosas no son importantes. Pero ¿dónde está tu enfoque? Si estás enfocado en Dios, Él te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Él va a estar contigo. Él va a llenarte con su presencia. Él te va a ayudar. Pero si estás enfocado en tus problemas, no puedes contar con Dios. Vamos, Esteban, dinos. No puedes contar con Dios. ¿Estás enfocado en problemas o estás enfocado en Dios? ¿Estás enfocado en tu situación o estás enfocado en Dios? Amén, vamos, amigo. El reto, hermanos, es vivir vidas llenas de Dios, llenos de su Espíritu, consciente de los problemas, pero enfocados en Dios.